Muy buenas, distinguida y teleaudiencia del ciberespacio, nuevamente con ustedes en Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Estamos hoy, viernes 13 de diciembre, en la antesala de la Navidad, de fin de año. Hay convulsiones, emociones encontradas, unos gastos desmedidos, pero bien, el Perú continúa impertérrito frente a todas las trapacerías que se perpetran desde el nivel de gobierno. Pero bien, vamos a hablar de un tema muy puntual, pungente y indignante. ¿Minería informal? No, minería infernal. A la minería ilegal la ha legalizado el Congreso. Esa es ahora la institucionalidad del Perú. Pero vamos por partes y cucharadas. Es historia antigua y remota que el Perú tolera por disposición de sus autoridades y complacencia de variada población necesitada y emergente junto a sectores económicos acomodados que su geografía padezca a diario despanzurramiento impune que destruye cerros, laderas, valles y crestas cordilleranas desfiguradas por la acción de mineros que no poseen conciencia ambiental, sino ambición monumental, depredadora y devastando todo territorio que sea susceptible de poseer yacimientos y placeres mineros. El caso más típico y destructivo lo protagonizan los mineros eventuales, formales y hasta los artesanales que como tropas de invasores hace años, por ejemplo, destruyeron los territorios aledaños a las minas de Trapiche, La Rinconada, Lunar de Oro, en Ananea, en las provincias de Sandia y San Antonio de Putina, en el departamento de Puno. Resultado, la pampa de Huachchani y del sector Chaquimina lucen hoy un paisaje lunar que semeja territorio devastado y bombardeado, no por obra de disparos de obuses o de misiles, sino por acción de palas mecánicas, lampas y tractores de mineros ambiciosos y depredadores. Así es la cosa. La pampa ha desaparecido, reemplazada por un laberinto de zanjas y montículos que son la antesala del infierno en las alturas puneñas y sin ir muy lejos, en Madre de Dios, en territorios de Mazuco y Guaypetúe, que antes fueron heredad puneña, avenadas por el río Chaspa, afluente del Inambari, el bosque ha desaparecido. Y el verde es hoy un color negruzco, como vomitivo de bilis con mezclas indigeribles por la naturaleza. Y nadie dice nada. Y las autoridades autorizan todo estropicio ambiental. El estropicio ambiental es ahora monumental. En ese escenario depredador se constata que la hipócrita formalidad de los políticos considera a la minería necesaria e imprescindible para apuntalar solamente y en exclusiva el crecimiento económico. Pocos ambientalistas caracterizan con acierto que la minería es práctica primitiva que viola paisajes y los desequilibra, depredando y destruyendo, y entonces lo que se requiere es equilibrio y preservación ambiental que inclusive las empresas mineras formales no cumplen a cabalidad. Pero como dosifican dinero a las arcas fiscales y a los bolsillos de políticos negociantes, hay que hacerse de la vista gorda. Como dijimos, la minería despanzurra y viola a la naturaleza que paulatinamente cambia sus expresiones y defiende su constitución natural mediante manifestaciones extremas de temporales, de aluviones, etc. Pero esa es otra realidad. Lo que queremos relievar, más allá de los daños ambientales que ocasionan las minerías ilegales e informales, es la destrucción de la institucionalidad existente casi irreparable. La minería ilegal ha convertido a las autoridades, por el dinero mal habido que reciben, en cómplices y esclavos. El dinero ilegal de la minería ilegal ha vuelto a los legisladores peruanos en inventores y difusores de leyes ilegítimas e ilegales. Los legisladores han creado un circuito terrible y temible de corrupción más sólida que el acero. Los encargados de legislar para establecer la legalidad legislan para fortalecer la ilegalidad. El reinfo es una formalización hechiza y chicha que engorda a ambiciosos que nunca van a desear adelgazar.
Y lo cierto es que, y inevitable es que vendrán peores tiempos que abonarán malas conductas y aumentarán las nefastas consecuencias atentatorias a la llamada gobernabilidad. Con sorna decimos, debido a que tenemos sentimientos encontrados, que el Ministerio de Cultura, que estos años declara todo lo habido y por haber como patrimonio cultural de la nación, debería en arrebato de sinceridad declarar a la corrupción como patrimonio cultural inmaterial y de cultura viva del Perú. Y sobre eso hablaremos en nuestro próximo programa. Esos arrebatos de sinceridad quizás nos sonrojarán y avergonzarán solo por una vez. Así estamos viviendo y confraternizando con el cinismo. ¿Cuánto dinero mal habido circula en el país? Ingentes cantidades que provienen de la áspera y proterva minería ilegal que ahora empezó a mover en el Perú limeño y fronterizo más recursos, ojo, que el propio narcotráfico. Y ese dinero extraviado y huidizo a la legalidad se deposita en las instituciones encargadas de defender la legalidad. Inmensa agresión y contradicción. ¿Qué hacer frente a ese negro panorama que desquicia el futuro del Perú como país con civilización y cultura? ¿Será suficiente la protesta ciudadana? Pero nos preguntamos, ¿habrá ciudadanía que proteste y reaccione contra esa destrucción de la legalidad y la democracia? La población de hoy se ha adaptado al estropicio y parece que esa población peruana actual, de la que somos partes, ya no les interesa al Perú. Más vale la subasta de negocios. ¿Para qué seguir? Corremos el riesgo que ante tanta estupidez gubernamental nos sobrevenga un infarto y un paro cardíaco a todos nosotros. Aquí dejamos este editorial de imprecación languideciente y de agónico peruanidad. Y nos vamos a nuestra reflexión histórica. Ismaco, muy buenas noches. Pancho, buenas noches, Conchita. La migración china al Perú dejó a Confucio en casa. Las dos grandes migraciones provenientes de Asia que tuvieron impacto social en el Perú fueron las provenientes de China y Japón. La realidad de estas dos migraciones fue distinta. Los chinos vinieron para trabajar en algo como relaciones de esclavitud laboral. Los japoneses no. Mediante la ley 1849, llamada Ley China, se permitió el ingreso masivo de los trabajadores chinos. En octubre de 1849, acoderó en el puerto del Callao un barco proveniente de Dinamarca, trasladando a los primeros 75 coolies chinos al Perú. Entre los años 1849 y 1880, el lucrativo negocio de importar trabajadores desde China imperial trajo entre 90 a 100,000 chinos al puerto del Callao y a otros puertos peruanos. La durísima travesía demoraba cerca de 120 días en realizarse. Llegan en mancha los llamados coolies, con un contrato de trabajo por 8 años con los hacendados del norte del país, por el pago de un peso semanal, con una ración diaria de arroz y carne. Anualmente se les repartía una frazada y 2 trajes. Con su dinero podían comprar tocino, pan o pescado. También podían comprar opio. Esto originó un incremento en el ingreso de opio vendido por Inglaterra al Perú, que aumentó de 16.787 libras en 1855 a 415.691 en 1879. El consumo aumentó 25 veces. Los últimos migrantes chinos de este siglo participaron en la explotación del guano y salitre y estuvieron presentes en la Guerra del Pacífico. Fueron los primeros que se aliaron al ejército chileno en número
que aún no se calcula. El trabajo de excavación del guano lo hacían los chinos y había entre 250 a 300 embarcaciones cargando. Algunos han dicho que había guano solo para 8 o 10 años y se hacían extracciones en tal magnitud. Sin embargo, en 1853, cuando no, entre Estados Unidos e Inglaterra, se comunican en fuentes oficiales de gobierno o empresariales que hay estimados que dicen que habría 250 millones de toneladas en las islas de Chincha y que tomaría 180 años para limpiarlas. El valor de los depósitos estaba estimada en 1.250 millones de libras esterlinas. Otra ola migratoria china se registró a principios del siglo XX, pero esta vez por familias y bajo otras condiciones. Los chinos trajeron no solo mano de obra, sino también su forma de ver el mundo, su cultura. Una teoría sociológica sostiene que las cotidianidades generan estructuras mentales y sociales que aportan un determinado territorio conformando instituciones e identidades. Por otra parte, quienes han estudiado los mestizajes sostienen que jamás ha existido pureza de identidad. Tenemos de Inga y de Mandinga, dijo alguna vez Ricardo Palma, de origen también afro. La comunidad china arraigó en Perú y fusionó sus valores tradicionales y costumbres con la cultura peruana. En Lima destaca el barrio chino, el más famoso de Sudamérica, donde se pueden encontrar diversos establecimientos relacionados con la cultura china, como restaurantes chifas. El número de chifas en Lima ha experimentado un aumento significativo, estimándose en más de 5.000 en toda la capital. La influencia de la cultura china en la sociedad peruana es innegable. Ha penetrado en nuestras tradiciones, gastronomía y formas de vida. La relación entre ambas culturas ha sido una constante realimentación, enriqueciendo la diversidad cultural del Perú. Los palillos chinos en lugar de instrumentos punzocortantes para llevar alimentos a la boca. El cuento chino, con el significado de ilusión carente de veracidad y lleno de fantasía. La actual invasión de las artes marciales ya no solo es de China, sino, al parecer, está en todas partes. Más como deporte y defensa personal que como doctrina de vida. La historia de esta migración china al Perú mantiene sin mayor descripción, sin significado de interés, la influencia en la familia e instituciones del Perú, de entonces la cosmovisión derivada en China de la doctrina filosófica de su guía espiritual y material, Confucio, una manera de vivir en consonancia con uno mismo no era posible de conciliar con la doctrina de la Iglesia Católica, que desde el poder virreinal omnívodo implantó a diestra y siniestra el Evangelio según sus propias tradiciones e interpretaciones canónicas. ¿Dónde está el filósofo Confucio en el Perú de hoy? Probablemente ni acá ni allá. Bueno, con la cultura china y con el comercio se ha perdido toda percepción de la sabiduría oriental. Pues bien, ahora nos vamos a nuestra tercera estación. Vamos a hablar de multiculturalismo, de multiculturalidad. Y ese es un tema bastante complejo porque es moderno, es presente, estamos ahí. Y en mi concepto, Ismaco, creo que la multiculturalidad es una especie de metamorfosis que está generando y produciendo seres humanos con diferentes rostros, equívocas opciones y distendidas convicciones. O sea, el mundo al globalizarse ha generado que la cultura sea en este momento, antes que un espacio de reflexión, de sensatez, de afirmación de identidad, una especie de eclosión donde todos están disforzados, distraídos y convirtiéndose en parte de muñecos de toda una diversidad de opciones en una vitrina globalizada, cosmogónica y, bueno, no tenemos lo que debemos tener, nuestra identidad se está disociando y todos los seres humanos actuales estamos en una especie de multiculturalidad que
bueno, no sacia los valores centrales de identificarse con una propuesta y tener una conciencia histórica para algo positivo. Cuando uno se acerca a este concepto de cultura, Nacho, las primeras definiciones que aparecen por todos los textos, etcétera, y en conferencias, son usos y costumbres, sobre todo. Entonces, si es usos y costumbres sobre toda la existencia de las personas, de las familias, entonces lo que es todo resulta siendo también nada. Entonces, hay otras aproximaciones a lo que realmente es el significado de la cultura y son aquellas que indican que las personas se preguntan en un momento determinado de su existencia, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, para explicarse esas preguntas, construye símbolos, construye imágenes, Todo un imaginario construyen especial, claro. señales, ¿no? Y les dan significado. Y dicen, esto es lo que tenemos que hacer, por tanto, así nos vestimos, nos alimentamos, así trabajamos, así nos identificamos con nosotros mismos. Entonces, la cultura es un conjunto de simbologías que explican quiénes somos y por qué estamos donde estamos Y y que qué hacemos. afirman una Identidad. condición y dan una sensatez al trabajo Afirman de la vida, ¿no es identidad, cierto? ¿no es cierto? Eso es. Ahora, se pensaba que podíamos ser seres universales por la multiculturalidad y agobiarnos, acoplarnos y adquirir una serie de conceptos y ser pues la plenitud. Pero esto se ha distorsionado porque los hombres ahora dependemos de la migración y de la electricidad. Es decir, la electricidad se ha convertido el non plus ultra de todas las percepciones de concepto de realidad y de desenvolvimiento cotidiano. Si no habría electricidad, no habría las posibilidades de entendimiento, de conexión y de interactividad que tenemos, que estamos manteniendo. Entonces, la multiculturalidad, en vez de darnos una unicidad, una perfección de proyección, nos está haciendo una distorsión, una frivolidad, y entonces no somos absolutamente nada concreto respecto de que creemos que podemos serlos todos. Y entonces, puneños, franceses, alemanes que están en varias partes, son una especie de entes automáticos, autómatas, que no están enraizados en una propuesta de afirmación de una conciencia histórica. Pero hablaríamos ahora, Ismaco, ¿qué es una conciencia histórica? ¿A quién le interesa la conciencia histórica? Y absolutamente a nadie. Entonces, la multiculturalidad, que era una cosa esperanzadora, como te dije, de ser un hombre universal que pusiera y tuviera todos, ¿no? Hasta puede ser políglota, hablar varios idiomas, se está distorsionando porque es una masa, una multitud que no sabe a dónde va, se dispara por diferentes lugares y se está destruyendo a sí misma en esa inanidad que significa sentirse varios y no ser absolutamente nada, ¿no? Y yo no planteo la unicidad, una especie de estática, de ser alguien y estar defendiéndose para sí mismo, sino que estamos perdiendo la esencia de la vida, que es reflexión, que es sensatez, que es equilibrio. Ya no tenemos nada de eso. Y entonces la multiculturalidad se ha convertido en una metamorfosis de devaneos y de cosas que no producen seres completos. Claro, es un término acuñado por los organismos internacionales, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, en fin, ahí tiene su organización especial de cultura que trata estos temas, las define, etcétera. Pero el ejemplo que has puesto de la electricidad es un recurso, no es parte de una cultura, es un recurso de una civilización homogénea. La electricidad está en todas las culturas, pero no hace que las personas sean diferentes culturalmente para acceder a una electricidad. Pero ahora somos enchufe. Bueno, si no enchufamos, si no tenemos bombillas, si no tenemos eso, estamos anulados. Es como el sexo. El sexo es un recurso, ya, pero hay diferentes maneras de relaciones sexuales según culturas. Entonces, hay significaciones del cuerpo humano que son más eróticas que otras para una cultura, que a otra cultura. Claro. ¿No? Entonces, el quién soy, por qué estoy aquí, esa es la cultura. De manera tal que lo occidental es
es homogéneo, apabullante. Por eso Octavio Paz decía, el gran Nobel mexicano, ¿no? Yo quiero tener alas para volar con la electricidad, pero raíces para mantener mi cultura de mexicana, ¿no? En su cultura, en sus raíces. Alas y raíces, esa es su metáfora más importante de Octavio Paz. Por ejemplo, para nosotros, puneños, ¿el lago tiene vida? ¿El lago Titicaca tiene vida? ¿O Bueno, no es tiene vida? esencialmente una especie de Ya. entidad Pero para vitalizadora. un norteamericano que venga, o para un francés, para Es un oportunidad inglés, de negocio. a veces no tiene Claro. vida, es algo material, inerte, que hay que explotarlo. Para, ¿no? Con Entonces, en electricidad, esas, claro, eso ya no es, eso es negocio, eso es una manera de vivir una civilización occidental que está depredando el mundo. entonces en ese aspecto lo multicultural es una, no digamos perversión, pero sí es un acuñamiento de una situación totalmente débil, endeble, feble, inconsistente. ¿Para qué podemos ser en este mundo donde priman los negocios, donde todas las situaciones son de totalmente de escaparate? ¿Dónde vamos a encontrar una autenticidad del ser? Ese es el problema. O sea, multicultural, ¿quién puede ser? Probablemente un gran potentado, ¿no? Que puede hablar varias cosas, sentirse cosmopolita, pero ¿eso le hace un provecho a sí mismo, a él? ¿O es una especie de devaneo, de sentirse parte del top, del set top, del top set, ¿no es cierto? Es decir, estar en la cúspide, pero no hay nada que sacie las expectativas de la población. Lo multicultural es un devaneo. No hay, además con los hechos de la migración tan desordenada que hay, todas partes están invadidas, inclusive en varios países ya está poniendo stop a la presencia de etnias, de grupos que están introduciéndose en el modo de ser de Alemania, de Holanda, de los Países Bajos, de Francia, etcétera, y hay problemas. Y entonces se colisionan todas esas propuestas de sus propias culturas que se vienen a transportarse y trasladarse a otros países, y ahí inclusive se genera una patología de la nostalgia. Uno quisiera ser y no puede ser porque está en otras partes, y entonces la multiculturalidad me parece que es acuñar una ilusión, una utopía inexistente, una especie de alienación. O sea, no somos lo que podemos y deberíamos ser, ¿no? Pero mira, siendo, digamos, con una mente abierta, de buena intención, digamos, limpia, transparente, no penetrada ni absorbida por el negocio y el comercio y esta cosa de la civilización occidental, yo podría intentar interpretar estos conceptos de la UNESCO de interculturalidad, no como que todos vamos a ser interculturales, no, sino como que debe primar el respeto entre las culturas. Una cultura debe ser respetada por otra cultura y apreciada en su magnitud. Y el gran reto es en encontrar puntos de contacto que beneficien, digamos, el mejor vivir y el ser mejor sociedad, en todo caso, mejores familias, a ambas culturas. Por ejemplo, en el caso de la medicina, los yatis, los yapus, ¿no es cierto? Cuando ven un enfermo, ven cuatro dimensiones de la enfermedad. El cuerpo biológico, que tiene que ser curado con un mate, una hierba, una frotación, etcétera, el conejo, lo que fuera. Pero ese cuerpo enfermo está en una familia, entonces la familia también tiene que ser saumeria, etcétera. Y esa familia, pero esa persona también tiene un trabajo, tiene que irse al trabajo, y el trabajo, hacer oraciones, rezos, tienen que saumear el trabajo. Pero además, tiene esa persona equilibrarse con sus dioses tutelares, con sus apus que llaman, los dioses que están encima de la tierra, en la tierra y bajo la tierra. Y entonces tiene que hacerse bajo la tierra, etc. Entonces es integral el enfoque Tiene una para esa solidez el persona. asunto. Claro. En cambio, la cultura occidental, ¿qué dice? Cuerpo enfermo, antibióticos, cirugía. La familia que interesa. El trabajo no me importa. Esos dioses tutelares, eso no existe. Entonces, ¿cómo encontrar puntos de contacto entre dos enfoques que doctrinaria y culturalmente no son homogéneos, pero tampoco son disparatados? Para mí, la persona que solo cura su cuerpo nada más no se sana del todo. Pero en todo caso, ¿cómo hacer
que eso influya en otra cultura, o por lo menos que una cultura respete a la otra. Nosotros estamos inmersos en un escenario donde una cultura ha sido apabullante. Y por eso, cuando ha venido la colonia, la colonización, etcétera, nos han traído otra idea, la idea del Evangelio, de Jesús, la cruz y el sable y todo eso. Y ahora entonces, tú tienes un chamán que hace el pago de la tierra rezando al dios Cancharani, al dios Misti, al dios cualquiera, y está rezando el Padre Nuestro y el Ave María a la vez. Claro, y ahora con esta idea de la multiculturalidad, ¿dónde está la posibilidad de crecer con cierto equilibrio? Yo, por ejemplo, en mi infancia leía a Napoleón y quería ser Napoleón, leía a Escipión el Africano, o leía la biografía de León Tolstoy, y entonces encontraba la posibilidad de hacer de mi vida una cuestión de emulación, de apetencia, y me sentía héroe en ciertas cosas desde la infancia. Y eso ya se ha perdido. Ahora lo que estamos buscando, lo que estamos haciendo es una especie de mercantilismo de nuestra existencia. Entonces ahí apunta la multiculturalidad, porque además es una especie de avalancha que no ordena la mente de la gente. Entonces, ¿para qué podemos ser multiculturales si lo único que se busca y aprecia como una necesidad urgente es negocio, es el capitalismo, es esa distorsión? Y entonces ya no hay el ser humano que está equilibrado, que es sensato y que tiene la predisposición para hacer voluntad, etcétera. Entonces, la multiculturalidad en otros escenarios donde no predomine el capitalismo, el negocio, la rentabilidad, podría ser algo apetecible, pero eso es inexistente en la época actual. O sea, lo multicultural, ¿qué cosa significa en términos concretos? Distorsión, migración y una especie de desorientación de la gente moderna, porque no sabe qué es lo que quiere aparentemente, y lo único que desea es el éxito, es una cosa de esa naturaleza, ¿no? O sea, lo multicultural está distorsionando la esencia del ser humano. Claro. Ahora, ¿esa es preocupación moderna de la esencia del ser humano? Bueno, a la gente ya no le interesa eso, ¿no? Pero en todo caso, la hipótesis que planteas es que la multiculturalidad es un concepto que se está pragmatizando desde las esferas del poder mundial para homogeneizar la globalización y generar desorden occidental del mundo en base a la empresa privada y todo este tipo de cosas, el negocio, ¿no? Bueno, esa es una hipótesis y es probable porque hay sitios así, pero hay lugares donde va a ser bien difícil que eso penetre. La India, por ejemplo. No sé, quizás en nuestra parte de acá ya estemos penetrados de esa manera porque no tenemos arraigo cultural muy fuerte en el Perú, ¿no? Tenemos diversidades y no estamos homogenizados, no nos defendemos a nosotros mismos. Justo lo que has dicho, esa multiculturalidad genera distorsiones de la propia cultura, ¿no? Por decirte, un hindú, a pesar de defender su identidad, tiene una serie de comportamientos, actitudes o añadidos que distorsionan su propia cultura en lo exterior. Puede que esté manteniendo su esencia, su identidad, sí, pero entonces está haciendo una especie de escaparate, de vitrina con luces y con refulgentes que, bueno, que ven que el mundo, cuando tú ves las noticias, todas las cosas, todo es catástrofe, todo es estropicio. Y entonces, ¿dónde está la multiculturalidad que pudo haber sido una apetencia para encontrar el entroncamiento, la fraternidad, es decir, todos somos ciudadanos del mundo y hacemos con nuestra cultura, multicultura, posibilidades de enlace, de familiaridad, de encuentro de los seres humanos con algo superior, más allá de religiones y de fe, la posibilidad de ser una civilización del futuro, lo cual no existe y va a ser imposible de conseguir. Esa es la sabiduría de los pueblos, pues, ¿no? De las familias. Muy bien, te acepto el negocio, pero a mí déjame en mi casa pagando la tierra. A mí no te metes con eso. Listo, total, hago tu negocio, pero yo pago mi tierra, yo sigo con mis usos y costumbres de mi cultura que me dan mi propia identidad familiar o social o comunitaria, ¿no? Eso hace entonces ese es lo que ha pasado también en la historia, ¿no? Pero acá hay también otros dos conceptos que empiezan a acuñarse, ya no solo de multiculturalidad, sino de interculturalidad y de transculturalidad, que también están abonando en un escenario en que, digamos, el futuro no sea tan sombrío, ¿no? Tan desesperanzador, digamos así. Pero en fin, obviamente, Nacho, tú tienes razón porque estamos en un mundo gobernado
Bueno, ¿a dónde van las Gobernado generaciones? por ambiciosos, eso es ¿Y a todo, dónde van ambiciosos, las generaciones del futuro, no? ambiciosos sin esencia humana, digamos, ¿no? Hombres esclavos de la computadora, de las imágenes, del streaming, del Twitter, del Internet, de las cosas, o sea, están yendo a una especie de eclosión de automatismo, ¿no? Y entonces estamos con este concepto acuñado de multiculturalidad, en un devaneo de no podemos conseguir Mancho, realmente nada y concreto, mira, ¿no? el ejemplo más, digamos, no digamos, el ejemplo real, objetivo de lo que está pasando en el mundo ahora es lo que han hecho los que han conquistado Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué han hecho? No han hecho respeto por otra cultura. No han hecho intercultural. Lo que han hecho es eliminar a punta de balazos toda una cultura, miles de millones de nativos norteamericanos. Es lo que han hecho. Y eso están haciendo ahora en el mundo entero. Y ahora, con esto del predominio de la tecnología, de la información y de la comunicación, todos somos parte o la cabeza de un enchufe. O sea, esa idea no se me va a quitar. Yo siento que el hombre sin electricidad a su servicio es cero a la izquierda, anulado totalmente. Ahorita en un shock, ya no hay bancos, no hay nada. Si ponen un sobre, ya no hay electricidad, ¿qué van a hacer los bancos? Se apaga la luz y desaparecemos nosotros del desaparece escenario. El mundo entero. También. Entonces, estos conceptos de multiculturalidad que nos, bueno, uno en su ilusión, en su inocencia, dice, bueno, sí, podemos ser ciudadanos del futuro, pero ¿qué futuro? El futuro del individualismo, de la ausencia de fraternidad, de solidaridad, de la migración, del ir y buscar en varios lugares del mundo alguna propuesta sin aprenderla plenamente. O sea, el puneño que va a Estados Unidos es norteamericano a plenitud, es multicultural o es un nostálgico que siente patología respecto por el abandono de la vida. Entonces, ahí tenemos una sociopatía real. Si se construye multiculturalidad, será pues en el siglo XXII, una cosa de esa naturaleza, y sabe Dios. Bueno, si es que digo sabe Dios porque es un lugar, bueno, y es parte de un refrán inclusive, ¿qué será de lo que suceda en el futuro? Pero estamos en este presente totalmente distorsionado, evanescente, que se disuelve a cada día, ya lo dijo Marshall Berman, ¿no? Todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Qué estamos construyendo? No multiculturalidad, distorsiones extrañamente ajenas a nuestra condición humana, ¿no? Bueno, ahora, como te dije al principio, Ismaco, ¿a quién le interesa la conciencia humana, la condición humana? Ya a nadie, ya son problemas de una filosofía pasada a la historia y quizá esté en el desván de los sentimientos de la gente. Pero bien, hemos hablado sobre este tema y como ya saben, la discusión queda en ustedes y en las posibilidades de ampliar, de debatir, de discutir sobre este tema. Ahora nos vamos a nuestra cuarta estación, que es la anécdota, una anécdota que tiene asideros de verdad porque es efectivamente realizada. Buenas, Malchita, excelente, con esa tu voz tan especial. Gracias. Buenas amigos, un gusto estar de nuevo con ustedes. Ahora para contarles una anécdota sobre nuestro más grande representante de la narrativa indigenista, nuestro célebre escritor Ciro Alegría, que no solo fue escritor, sino también fue educador, político y periodista. Ahora les voy a contar algo sobre él. Su primer amor fue una chiquilla que vivía en Huanchaco cuando Ciro estudiaba en Trujillo. La joven pareja le encantaba ir a mirar el mar, los caballitos de Totora, ¿no? Y sin duda ella fue la que le inspiró para su primera novela, que se titulaba Idilio Andino, ¿no? Que se trata sobre la historia de dos jóvenes pastores de la serranía peruana, ¿no? Y también, sin duda, fue la musa que inspiró al Antonio y al Pancho, que años más tarde aparecerían en la primera parte de Perros Hambrientos. No se sabe el nombre de ella. Ahora, su segundo amor o su segunda novia fue una chiquilla trujillana, también muy simpática,
y que se les veía paseando por Huanchaco, por Chanchán, ¿no? Y con ella, cuando estuvo con ella, escribió su novela La Mar y Morena, que se trataba de la vida de los pescadores, una corta novela sobre la vida de los pescadores de Trujillo. Un día vinieron las amigas de la novia, todas apresuradas, atolondradas, y le dijeron: tu novio, lo hemos visto, está en la iglesia y se va a casar con otra. No, y apresúrate, si no corres, lo vas a perder. Incluso está con su padrino. Entonces, la pobre chica toda atolondrada no sabía qué hacer, dejó lo que estaba haciendo y corrió con todas sus fuerzas. Y efectivamente llegó a la iglesia y allí estaba Ciro, vestido de blanco y con su padrino al lado. Pero, oh sorpresa, no se iba a casar, se iba a bautizar recién a sus 20 años. No todo el que se viste de blanco se casa. Bien, después de esta sabrosa anécdota de Ciro Alegría, nos vamos a la biografía, una biografía de un científico muy especial. Bien, Maco. Ya, Nacho. Jacques Attali, francés, nacido en Argel en 1943, con actuales 81 años de edad, economista, ingeniero, político, alto funcionario, gestor cultural, activista social, compositor musical, director de orquesta, ensayista, novelista, escritor, polígrafo. Sus investigaciones se desarrollan en el campo de las teorías que dan cuenta de las formaciones sociales, políticas, económicas. Ingenio para penetrar en la relación forma-contenido. Describe el orden mercantil en el escenario del orden caníbal. El control del mundo por la lógica del mercado que se ha ido imponiendo sin posible freno a lo largo de la historia, superando progresivamente el orden religioso y el militar, en función al otro orden que quiere decir que el hombre se consume al hombre, caníbal. Las ciudades más o menos independientes de la Edad Media, donde se gestó el motor del progreso, que es la competencia, impulsada por una clase de comerciantes con nuevas ideas, nuevos productos, más oportunidades de negocios, más ventajas. Los banqueros de Anvers gestionaron el oro español que venía de América, ello sin jamás haber estado en América. Ironías de la vida. Pero a la fecha, el mundo ya no es mercantil, dice Attali, sino meramente financiero. La crisis actual es una amenaza a la propiedad intelectual, algo notable en un mundo donde la información es el valor del comercio, la deuda de las familias, la desigualdad económica creciente en los países occidentales, la pobreza en el mundo, Estados Unidos en declive, Europa empeorando y Asia dominando. Este es su pronóstico a corto plazo. La mercantilización del tiempo. La industria del miedo se potencia, la del espectáculo para lidiar la carga del presente y del aseguramiento para controlar el futuro, la muerte. El desinflado tecnológico que ya nadie puede controlar. Las empresas sin país constituyen materia prima para su acuciosa mirada de investigador. Interesa su tesis sobre el control del ruido, el ruido que produce el poder, mediante la música a lo largo de la historia y sus ciclos civilizatoriamente culturales. La música domina el desorden ruidoso que produce el poder. La ritual destinada a hacer olvidar la violencia y mostrar la viabilidad de la convivencia social.
El tiempo de la música de la representación, destinada a hacer creer, convencer acerca de la armonía del mundo. El tiempo de la música de la repetición, que sirve para hacer callar, imponer silencio. Ocupa todos los espacios sonoros posibles. Nadie puede hablar, disentir, solo gritar sin saber qué y por qué. En su libro El orden caníbal, la afirmación sobre el origen del término médico, que deriva del sánscrito med, cuyo significado es maldecir por la palabra y conjurar por el cuchillo, medicina interna y quirúrgica del futuro. Los 3 periodos de este orden van desde el canibalismo primitivo, donde para confrontar el mal y vencer a la muerte, el hombre se come a sí mismo, lo que con el tiempo será reemplazado por la religión, la policía, la medicina, la genética, cada una con su propia organización del poder. Luego sigue un mundo actual dominado por la tecnología, el manejo del código que permite su control y la noción del mal derivado del desconocimiento de dicho código. Lenguaje humano reemplazado por código. Finalmente, el avance apabullante del escenario de códigos y más códigos para absolutamente todo nos pone frente, por ejemplo, de la desaparición del médico reemplazado por códigos. Un nuevo orden social en el que el hombre es objeto biológico industrial de consumo. Mundo gobernado por el imperio de las hiperempresas, hiperconflicto, caos, no democracia, casi sin recursos para subsistir. Se pregunta si en este escenario cabría albergar dudas sobre si la Iglesia Católica del mundo se alíe con el Islam para derrotar al cristianismo y a las órdenes religiosas del Oriente. Paz a como dé lugar. Y en ese escenario, ¿dónde vemos el multiculturalismo, la multiculturalidad? Pero bien, bueno, voy a leer un poema. Sí. Ahora vamos a leer un poema muy bello de un poeta que yo considero que es un héroe, pero como dijo Borges, la muerte me desgasta incesante, y en este caso particular, propiamente de mi persona, voy a tener que ponerme lentes para evitar que la muerte me desgaste. Voy a leer un poema, El río, de Javier Heró, un héroe, un joven alto, vehemente, que tuvo las visiones precursoras de Carlos Oquendo de Amat, ese genial vanguardista puneño, de los primeros años de Martín Adán, es decir, un hombre que antecedía varias cosas y que los gendarmes de la policía, del ejército, en Madre de Dios, lo mataron a los 21 años de edad, a Javier Heró, que entró vehemente a luchar y murió en un río. Y entonces este poema es El río, de Javier Heró. Llegará la hora en que tendré que desembocar en los océanos que mezclan mis aguas limpias con sus aguas turbias, que tendré que silenciar mi canto luminoso, que tendré que acallar mis gritos furiosos al alba de todos los días, que clarear mis ojos con el mar. El día llegará y en los mares inmensos no veré más mis campos fértiles, no veré nunca más mis árboles verdes, mi viento cercano, mi cielo claro, mi lago oscuro, mi sol, mis nubes, ni veré nada, nada, únicamente el cielo azul, inmenso, y todo se disolverá en una llanura de agua, en donde un canto o un poema más solo serán ríos pequeños que bajan, ríos caudalosos que bajan a juntarse en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas. Y Javier Heró murió a los 21 años en el río, en las aguas luminosas y apagadas que él ya vaticinó. Este ha sido el fin del programa de hoy, viernes 13. Nos vemos, como ya dijimos,
si Dios nos da vida y a ustedes paciencia. Y para que vean que la muerte no me desgasta mucho, me estoy quitando los lentes. Hasta la próxima.